¿Y no es eso lo que todos nos preguntamos a diario? ¿Dónde está Elvis Amoroso? Han pasado ya varios días desde que se reportó la desaparición del presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, uno de los principales arquitectos, tanto en lo intelectual como en lo material, del polémico fraude electoral que sacudió al país el pasado 28 de julio. A medida que transcurren las horas, poco a poco comienzan a emerger nuevos detalles, teorías y rumores acerca del paradero de Amoroso. ¿Qué ha sido de él? ¿Está escondido? ¿Ha sido capturado o eliminado por el propio régimen dictatorial de Nicolás Maduro? ¿O acaso logró escapar de las garras del poder? Las preguntas crecen, y con ellas, la incertidumbre. Se habla, se especula y se sospecha. Algunos sugieren que Amoroso, consciente de la creciente presión internacional y del caos político que se vive en Venezuela, intentó salir del país en un intento desesperado por ponerse a salvo. Su destino, se dice, era España, un refugio que le permitiría escapar del ojo público y de las acusaciones que inevitablemente lo perseguirían. Pero el régimen, sabiendo que su salida podría debilitar aún más su imagen ya desgastada ante la comunidad internacional, habría tomado la drástica decisión de impedir su partida. Después de todo, perder a un actor clave como Amoroso podría resultar catastrófico para el gobierno, que ya se tambalea bajo el peso de las sospechas y las acusaciones de fraude que se ciernen sobre ellos como una nube oscura. José Vicente Carrasquero, un conocido analista político, ha sido uno de los primeros en arrojar luz sobre lo que podría estar sucediendo tras bastidores. Según sus investigaciones, Amoroso tenía todo preparado para salir de Venezuela junto con su hijo. El plan era volar a España, alejarse del foco de atención y quizás comenzar una nueva vida lejos del escándalo. Pero el régimen, temeroso de lo que su partida podría significar, lo detuvo en seco. Carrasquero afirma que esto podría ser solo el comienzo de una batalla interna, una pugna de poder entre las diferentes facciones del gobierno y las Fuerzas Armadas, quienes, como ya se sabe, están cada vez más divididas. No se puede olvidar que las fuerzas militares juegan un papel crucial en esta historia. Muchos oficiales se han rebelado en secreto contra el régimen, y hay quienes sostienen que un golpe de Estado podría estar gestándose tras bambalinas. Sin embargo, lo que se busca no es un golpe tradicional, sino un restablecimiento del hilo constitucional. Se especula que si Maduro cayera, el verdadero ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, podría finalmente asumir el poder. Esta creciente desconfianza dentro del régimen no es nueva, pero se ha intensificado en torno a la figura de Amoroso. Un dato interesante que añade aún más tensión a la trama es que, cuando la Unión Europea visitó Venezuela, Amoroso logró que se levantara una sanción que le impedía viajar a España. Esto causó un gran revuelo en el régimen. Jorge Rodríguez, uno de los hombres más cercanos a Maduro, reaccionó con furia al enterarse de que la Unión Europea había relajado las restricciones no solo para Amoroso, sino también para su hermana, quien también buscaba refugio en tierras europeas. Todo apuntaba a que Elvis Amoroso planeaba escapar a España con su hijo en cuanto la situación se estabilizara, pero ahora parece que esos planes se han desmoronado por completo. El régimen, consciente de los peligros que representaría permitir la fuga de un hombre tan implicado en el fraude electoral, lo ha mantenido bajo control estricto. Y es que, si Elvis Amoroso llegara a hablar libremente desde el exilio, sus declaraciones podrían ser devastadoras para el gobierno. Cualquier confesión que implicara directamente a Maduro y a sus aliados en el fraude sería como una sentencia de muerte para la ya deteriorada legitimidad del régimen. Pero el asunto va más allá de las fronteras de Venezuela. Cuba, como siempre, desempeña un papel central en esta intrincada red de conspiraciones y estrategias políticas. No es un secreto que el régimen cubano ha brindado apoyo al gobierno de Maduro durante años, y en este caso, no sería diferente. Se dice que Cuba ha ofrecido orientación a las Fuerzas Armadas venezolanas, dándoles la confianza de que pueden actuar de manera coordinada para tomar el control de la situación si las cosas se desmoronan. El temor a una intervención militar extranjera también pesa sobre el régimen, y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas venezolanas tomen el control y restauren el orden constitucional está en el aire. Por otro lado, muchos analistas coinciden en que lo que ocurrió el pasado 28 de julio no fue simplemente un fraude, sino un verdadero golpe de Estado por parte de Maduro. Lo que debería suceder ahora, según algunos, es el restablecimiento del orden constitucional que ha sido violado. Algunos dentro de las Fuerzas Armadas han demostrado estar dispuestos a actuar para proteger la Constitución, y aunque hasta ahora han sido discretos, su descontento es cada vez más evidente. Los detalles sobre el fraude continúan saliendo a la luz. Investigaciones recientes han revelado que, durante la noche del 28 de julio, mientras se realizaba el conteo de votos, varios oficiales militares activos se percataron de irregularidades flagrantes. Estos oficiales intentaron alertar a las autoridades y detener el proceso,
pero sus esfuerzos fueron rápidamente sofocados por órdenes superiores. Según informes filtrados por la Armada Nacional Bolivariana, tanto oficiales en activo como retirados han estado recopilando pruebas que podrían incriminar aún más al régimen en este monumental fraude. En los análisis más recientes, se ha logrado identificar una serie de elementos clave detrás del fraude electoral ocurrido en Venezuela. Un fraude que, a estas alturas, ya no solo se sospecha, sino que ha sido prácticamente confirmado por investigaciones exhaustivas. Lo que se ha determinado hasta ahora es lo siguiente. Primero, ¿quiénes son los autores intelectuales de este plan fraudulento? Segundo, ¿cuál podría ser la eventual reacción del alto mando militar? Y tercero, ¿cuáles han sido las directrices dadas a la dirigencia y militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV? Las investigaciones revelan que los autores intelectuales del plan del fraude no son otros que las figuras más poderosas del chavismo: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Cilia Flores y Jorge Rodríguez. Todos ellos han orquestado un esquema cuidadosamente elaborado para asegurar la permanencia del régimen en el poder, a pesar de la voluntad popular. Este plan ha contado con el apoyo del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAM-B, encabezado por el general en jefe Domingo Hernández Lares, una pieza clave en la maquinaria militar del régimen. Bajo su mando, los integrantes del Comando Venezuela Nuestra y la Coordinación Electoral del SUB han ejecutado cada paso de este fraude electoral de proporciones colosales. En cuanto a los autores materiales de este golpe contra la democracia, se señalan nombres claves dentro del Consejo Nacional Electoral, CNE. Entre ellos, Elvis Amoroso, quien ya se encontraba bajo sospecha, y Carlos Quintero, así como Rosalba Gil Pacheco. Estos tres personajes habrían autorizado los actos del ente comicial sin el consentimiento de los rectores independientes como ACM Nogal Méndez y Juan Carlos del Pino. La vinculación de estos rectores con el plan del fraude ha permitido maniobrar al CNE en conjunto con otras instituciones clave. Paralelamente, el fraude no hubiera sido posible sin la complicidad de otras entidades controladas por el régimen. La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CanTV, fue la encargada de la transmisión de los resultados electorales, y la Dirección de Telecomunicaciones de PEPSA, bajo la dirección de la exrectora chavista Socorro Hernández, también jugó un papel crucial. Además, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, dirigida por Jorge Elise Márquez Monsalve, fue responsable de bloquear páginas web de noticias y plataformas de verificación de información como Cazadores de Fax, Provea y Espacio Público, todas ellas defensoras de la libertad de expresión. Hasta el momento, se han bloqueado al menos 100 portales en un intento por crear un apagón informativo dentro del país. El objetivo de estas acciones es claro: silenciar cualquier voz disidente que pueda exponer la realidad del fraude. Este bloqueo de información no es más que una táctica diseñada para actuar como delincuentes a la sombra, apagando cualquier luz que pueda arrojar verdad sobre lo que realmente ocurrió en las elecciones. Por otro lado, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, FAM-B, también juegan un rol clave en la ejecución de este plan. El alto mando militar, bajo la dirección del general en jefe Hernández Lares, ha estado directamente involucrado en los planes de vigilancia y control de la jornada electoral, y también en la represión posterior que se espera tras la proclamación de Nicolás Maduro. Las operaciones militares bautizadas como Plan República, Soberanía, Guaycaipuro, Zamora y Patria Segura están diseñadas no solo para garantizar la seguridad del régimen durante las elecciones, sino también para contener cualquier protesta o rechazo popular que pueda surgir una vez que Maduro sea anunciado como ganador en un fraude ya denunciado. El general Hernández Lares sigue estrictamente las líneas impuestas por Diosdado Cabello, uno de los personajes más influyentes del régimen, quien ha mantenido un férreo control sobre las fuerzas militares leales al chavismo. Cabello, además, ha asegurado el apoyo de la comandancia de la Milicia Nacional Bolivariana, encabezada por el general Marcano Tábata, quien se ha mostrado implacable a la hora de imponer su control sobre las tropas. En contraste, algunas voces dentro de las FAM-B, como Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, han adoptado posiciones más cautelosas, lo que ha generado tensión dentro de las filas militares. Mientras unos están dispuestos a reprimir a la población para mantener a Maduro en el poder, otros comienzan a mostrar signos de descontento, cuestionando abiertamente las tácticas empleadas por el régimen. Es aquí donde la situación comienza a complicarse. La lealtad dentro de las FAM-B está dividida, y algunos oficiales comienzan a mostrar su disposición a reconocer el triunfo de la oposición. Estos oficiales han cuestionado abiertamente el resultado de las elecciones y las manipulaciones que se llevaron a cabo durante el conteo de votos. Las posiciones más tibias dentro del ejército han comenzado a generar preocupación en las altas esferas del chavismo, ya que una fractura interna en las Fuerzas Armadas podría ser el primer paso hacia el fin del régimen. En resumen, el fraude no solo ha sido ejecutado por el aparato electoral del régimen,
sino que ha contado con el respaldo total de las instituciones del Estado y del alto mando militar. Sin embargo, las grietas comienzan a hacerse visibles, y la eventual reacción de las FANB sigue siendo una incógnita. Si el descontento dentro del ejército continúa creciendo, podría desembocar en un cambio inesperado, algo que el régimen teme profundamente. La pregunta ahora es, ¿qué será lo próximo? ¿Se mantendrá el control férreo del chavismo sobre las instituciones del país, o comenzará a desmoronarse desde dentro? Mientras se desentrañan los detalles del fraude, es evidente que el control sobre el proceso electoral en Venezuela fue absoluto y planeado minuciosamente. La intervención de sectores clave dentro del gobierno, las telecomunicaciones y las Fuerzas Armadas dejó muy poco espacio para la transparencia. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿cuánto tiempo más podrá el régimen sostener una fachada que se desmorona por momentos? Las investigaciones también revelan que, tras el anuncio de los resultados electorales manipulados, el alto mando militar recibió órdenes claras y precisas para contener cualquier tipo de protesta o levantamiento popular. El general Hernández Lares, como principal ejecutor del Plan República y de las operaciones de seguridad conocidas como Soberanía, Guaycaipuro y Zamora, fue quien lideró la estrategia de represión. Estos planes fueron diseñados no solo para asegurar que Maduro permaneciera en el poder, sino también para aplacar el descontento popular que, inevitablemente, surgió al conocerse los resultados. Por otro lado, Diosdado Cabello, el líder más temido dentro del chavismo, se ha atribuido el control de los oficiales militares más leales al régimen, eliminando a aquellos que se atrevan a cuestionar las órdenes, o peor aún, a reconocer el triunfo de la oposición. Bajo su mando, cualquier disidencia interna ha sido sofocada, y los oficiales más críticos, como el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, han sido relegados a un papel secundario. Sin embargo, en medio de toda esta maquinaria de poder, algunos oficiales han comenzado a hablar en privado sobre la posibilidad de reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia. Se trata de un tema tabú dentro del régimen, pero las tensiones dentro del ejército son reales. Algunos altos mandos han mostrado signos de descontento con la gestión del fraude y la imposición de Maduro, lo que ha generado divisiones que podrían desembocar en un levantamiento dentro de las Fuerzas Armadas. Si bien este escenario sigue siendo incierto, la mera existencia de esta posibilidad representa una amenaza constante para el régimen. Es evidente que el control de la información ha sido clave para el éxito temporal del fraude. Con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, bloqueando más de 100 portales de noticias y verificación, el régimen ha logrado silenciar a gran parte de la oposición y ocultar la verdad de lo que sucedió el 28 de julio. Pero con la creciente presión internacional y el esfuerzo de aquellos que arriesgan todo por informar, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El destino de Venezuela sigue pendiendo de un hilo. Las sombras del fraude electoral, la división en las Fuerzas Armadas y la creciente desesperación en las calles conforman un escenario explosivo. ¿Cuál será el siguiente movimiento? ¿Logrará el régimen mantener su control sobre el país, o cederá finalmente ante la verdad y la voluntad del pueblo? Solo el tiempo lo dirá. Y así, cerramos otro análisis en la hora, donde te mantenemos al tanto de los acontecimientos más importantes. Recuerda que la verdad no siempre es fácil de encontrar, pero juntos, seguiremos buscando hasta que salga a la luz.